Mi nombre es Sofía, y estoy aquí para contarles mi historia de infidelidad. No es algo de lo que me sienta orgullosa, pero necesito desahogarme y contar mi verdad. Desde que me casé con mi marido, he sufrido mucho. Mi familia no lo aceptaba porque no era de la misma religión que nosotros, y cuando lo descubrieron, me echaron de casa. Me fui a vivir con él, pero la convivencia no fue fácil. Mi marido era muy celoso y posesivo, y siempre me controlaba y me prohibía salir sola. Por si fuera poco, quería que me vistiera como monja, ya que su religión decía que yo no podía usar vestidos, ni escotes ni nada llamativo. Pero lo que más me molestaba es que nunca tenía el delicioso conmigo, ya que él solo podía hacerlo como forma reproductiva y no como placer, porque Dios los castigaría. Con el tiempo, conocí a otro hombre en el trabajo. Era amable, atento y siempre me hacía sentir bien. Empezamos a hablar más y más, y pronto me di cuenta de que estaba enamorada de él. Al principio intenté resistir, pero no pude evitar sentirme atraída por él. Un día, después del trabajo, me invitó a tomar un café y terminamos besándonos. Fue un error, lo sé, pero me sentí viva de nuevo. Encima de todo, yo sentía que ardía de deseo, ya que tenía años sin que nadie me tocara. A partir de ahí, empezamos a vernos en secreto. Me sentía culpable por engañar a mi marido, pero también me sentía feliz por tener a alguien que me trataba bien. Mi amante me decía cosas bonitas, me llevaba a lugares bonitos y me hacía sentir deseada. Era un escape de mi realidad. En su casa me cambiaba de ropa, me ponía algo llamativo y me gustaba seducirlo. A veces tanto era mi deseo que me sentaba junto a él y le preguntaba qué fantasías quería tener, y si me agradaba la idea, se la cumplía. Tenía un delicioso con él, que nunca había tenido. Me hacía sentir mujer y eso me encantaba. Pero no todo fue felicidad. Cada vez que regresaba a casa después de estar con él, mi marido se daba cuenta de que había algo diferente en mí. Me preguntaba a dónde había ido y con quién había estado, y yo siempre mentía. Me hacía sentir mal, pero también me enojaba porque sentía que no tenía derecho a preguntarme esas cosas. Un día, mi marido me encontró mensajes de mi amante en mi teléfono. Se puso furioso y me golpeó. Fue la primera vez que me pegó, pero no la última. Me amenazó con matarme si volvía a ver a ese hombre. Me sentí atrapada y sola, pero también sabía que no podía seguir viviendo así. Mi amante, al verme golpeada, quería ir a desquitarse con mi marido, pero yo le dije que no. En su lugar le dije que me llevara a un hotel para que pudiera dormir en paz. Sin embargo, el hotel tenía jacuzzi y el agua caliente podría ayudarme para el dolor. Sin pensarlo dos veces, me quité la ropa frente a mi amante, y le invité a meterse junto conmigo. Una vez adentro, olvidé mi tristeza y empezamos a acariciarnos. Tanto le gustó a él que me dijo que escapara con él para vivir juntos, y acepté. Después de que decidí dejar a mi marido y estar con mi amante, mi vida parecía haber tomado un rumbo más feliz. Sin embargo, no fue por mucho tiempo. Una noche, después de haber regresado de una cita con mi amante, mi marido apareció en la puerta de mi casa, enojado y con una mirada asesina. Antes de que pudiera decir una palabra, él me agarró y me arrastró hacia su auto. Traté de luchar, pero él era más fuerte. Me llevó a un lugar desconocido y me encerró en una habitación oscura. Me dijo que me había secuestrado y que no me dejaría ir hasta que le dijera la verdad sobre mi amante. Le supliqué que me dejara ir, que yo ya no amaba a mi amante, que había sido un error. Pero él no me creyó. Pasaron los días, y yo seguía encerrada en esa habitación. Me amenazaba con hacerme daño a mí y a mi amante si no confesaba la verdad. Pasaron varias semanas, y yo estaba perdiendo la esperanza de escapar. Pero un día, mientras estaba en el baño, encontré un clip que había caído al suelo. Lo tomé y lo escondí en mi ropa. Sabía que era mi única oportunidad de escapar. En la siguiente oportunidad, logré abrir la puerta de la habitación y salir de allí. Corrí lo más rápido que pude y encontré ayuda. Denuncié a mi marido y lo llevaron a la cárcel. Mi amante y yo nos mudamos a un lugar más seguro, y ahora estamos juntos y felices. A pesar de que he superado lo que pasó, todavía tengo pesadillas sobre lo que sucedió. A veces me pregunto cómo pudo haberme amado una persona que era capaz de hacerme tanto daño. Pero ahora sé que merezco algo mejor, y estoy agradecida por la oportunidad de vivir una vida libre y feliz.